¿Cómo les va? Un gusto estar presentándome por este lado a través de este medio que hoy en día es nuestro enlace y a través de las plataformas de CREA que también vamos a estar, es como nos estamos comunicando. La idea es no dejar el vínculo con la clase ni tampoco con los compañeros, por lo que les voy a pedir a ustedes que tengan en cuenta utilizar otros medios que ustedes tengan, como puede ser un WhatsApp, un mensaje o un Facebook, para comunicarle a los compañeros cómo es que están haciendo ustedes y cómo son las tareas y demás. En caso de que alguno no pueda, recibe la ayuda de alguno de ustedes y bueno, entre todos y por intermedio de lo que se llama ayuda mutua, vamos a poder estar siguiendo la clase. Por otro lado, el tema de repasar lo que se ha hecho hasta ahora. Un poco es tener claro que hemos trabajado sonido. Bueno, ¿qué es el sonido? Fue una de las preguntas que nos hicimos como consigna de partida, es decir, la primera pregunta, ¿no? A esa pregunta la respondimos en primer lugar con nuestra propia sabiduría, lo que sabíamos hasta ese momento, y después fuimos un poco investigando qué era esto del sonido, llegando a la conclusión de que el sonido es un fenómeno físico que tiene que ver con la presión del aire o con la relatividad entre las presiones de aire, esas relaciones que se dan entre presiones de aire, y que puede ser relativo porque para unos puede ser lo afecta de una manera y para otros de otra, es decir, que cada uno de los seres humanos y cada uno de los animales y de los seres vivos en realidad que habitan la Tierra tienen respuestas eh, puntuales y propias frente al fenómeno sonoro. Es una de las cosas que la física se encarga de investigar a través de un campo que se llama un campo de investigación, que es la acústica, en el cual cuando uno empieza a investigar un poco se da cuenta que el sonido nos hace ser quienes somos y varias conductas adquiridas se potencian y varios talentos se potencian y este, varias situaciones se pueden dar para bien o para mal a través de nosotros estar expuestos a fenómenos sonoros, ¿no? Un ejemplo claro es que el sonido nos transmite a nosotros cierta sensación o nos hace sentir cosas que también a veces son buenas y positivas y a veces son malas, como puede ser cuando nos pone triste o nos amarga de tal punto que nos daña, nos lastima. También estuvimos viendo, bueno, ustedes mandaron la información, estuve corrigiendo algunas cosas, me pareció genial. También el tema de ver audiovisuales, hay mucho material, aprovechar la tecnología para llegar a la información correcta. Cuando ustedes encuentran material que les interese, lo mandan y ese material va a ser corregido por mí y en realidad simplemente lo voy a mirar y le voy a estar dando algunas acotaciones, porque por ejemplo, se pueden utilizar palabras en otro idioma o se pueden utilizar modismos, es decir, formas de hablar que se entienden dentro de una cultura y que por ahí a nosotros nos cuesta comprender lo que quiso decir el locutor, ¿no? De este texto, de este audio, de este video, el, el, el que está actuándonos, y a veces no lo entendemos. Entonces está bueno pasarlo por la mirada en este caso por mí, y presentarlo a la clase con algunas correcciones que tendrán que ver seguramente con el tema que les decía hoy del lenguaje, para que lo podamos entender. Lo otro que les quería decir es que también avanzamos hasta llegar a cualidades del sonido. ¿Qué son las cualidades del sonido? Fue la pregunta que nos motivó a investigar. Bueno, las cualidades del sonido, como bien ustedes lo dijeron, son aquellas cosas que me permiten a mí describir el sonido. Cualidad es algo que un objeto puede tener, es lo que yo puedo decir de algo, de alguien, que lo describe a esta persona o a este objeto. En el caso del sonido, obviamente, es una situación compleja porque yo no lo puedo ver. Sí lo puedo sentir. Y ahí es donde entrarían a tallar este tipo de cualidades que yo puedo
decir del objeto, o en este caso del sonido, y que puedo medir. Bueno, vamos a estar... estábamos hablando de las cualidades. Bueno, cualidades. Que vamos a empezar a tomar en cuenta la intensidad del sonido, por ejemplo, que hay sonidos fuertes y hay sonidos débiles, que esa variación a nosotros nos hace, por ejemplo, prestar atención. Si nosotros nos ponemos a pensar que si alguien habla con una intensidad muy baja, obviamente que nuestra atención no va a ir hacia eso, sino que se va a volcar hacia el sonido más fuerte, porque nos va a llamar la atención. O sea que la intensidad es algo que incluso en el habla, cuando nosotros estamos hablando, cuando estamos generando una charla y somos interlocutores, ahí está bien, tenemos que tener claro que nuestro volumen de voz va a tener que también estar ligado a nuestros gestos y a lo que queremos decir. También tenemos, decíamos, por un lado, cualidades del sonido, y lo íbamos a plantear así: intensidad, duración, altura, timbre, serían lo básico, y después tenemos la espacialidad y tenemos la textura. Y ahí hay algunos docentes que lo toman, hay otros que no, pero sin duda que es algo que podemos también hablar del sonido. Cómo el sonido se va a comportar en un ambiente dado es la espacialidad del sonido, cómo el sonido ocupa ese ambiente. Y la textura, si lo llevamos ya a la parte compositiva de la música, es cómo se van dando distintas voces y lo que van creando en una composición. Tienen distintas texturas. Pero también hay que hablar de la textura como una cualidad de índole psicológica, porque cada persona va a percibir el sonido de una manera distinta. Es decir, vamos a escuchar, y es muy común escuchar que la gente dice: ese sonido me parece áspero o rugoso, o ese sonido me parece metálico, o ese sonido me parece frío, y son cosas que le parecen a esa persona. O sea, no tenemos por qué compartir lo que esa persona está diciendo sobre ese sonido. ¿Por qué? Porque es de índole psicológica, le pertenece a la cabeza de cada persona, cómo una persona lo recibe y cómo lo puede apreciar, o las sensaciones que le provoca ese sonido. En la intensidad, sonidos fuertes y sonidos débiles, fundamentales para poder comunicarnos, para poder llamar la atención en nuestro diálogo. También tenemos la altura del sonido. ¿Qué es la altura del sonido? Es cuando yo estoy hablando de sonidos graves, medios y agudos. O sea, si yo tengo sonidos graves, bueno, para poder decir que tengo sonido grave voy a tener que tener otro para poder compararlo. Y lo mismo va a pasar con todas las cualidades. Yo cada vez que hablo de alguien tengo que tener sí o sí un modelo para compararlo, o otro objeto o persona en el cual yo me esté basando para poder decir que alguien es de tal o cual manera. En el caso del sonido, volviendo a repasar qué es intensidad, yo tengo un sonido fuerte cuando tengo uno débil para compararlo. Entonces puedo decir que en la comparación encuentro que uno es débil y el otro es fuerte. En la altura, tengo que tener dos sonidos que tengan distinto tono. ¿Qué quiere decir eso? Que uno sea grave, el otro sea agudo, y para poder decir que uno es grave tengo que tener uno agudo para poder compararlo. Porque si no, estaría haciendo mal, porque yo no puedo hablar de decir que un sonido es grave cuando no lo estoy comparando con otro. Porque en realidad yo cuando digo eso en una locución común, lo que estoy diciendo es que estoy diciendo que es grave porque en mi cabeza estoy comparándolo con registros que tengo de otros sonidos que son menos graves, o son más agudos, o son medios, y ahí estoy haciendo una comparación siempre. O sea que, por más que no tenga los dos presentes, en mi cabeza sí va a haber otro partener, digamos, que nos va a ayudar a comparar. En el caso del timbre, bueno, el timbre se puede explicar de una forma muy técnica, o también se puede explicar de una forma acorde a este primer nivel de educación secundaria, que sería: timbre es la identidad de la fuente sonora. Es decir, si yo escucho un tambor, una guitarra, un bajo, un platillo, un triángulo, yo puedo identificar de dónde viene ese sonido y darle nombre. Si escucho una trompeta, voy a decir: eso que está sonando es una trompeta. Es el sonido producido por una trompeta.
Entonces, cuando yo hablo de timbre, hablo de la identidad de la fuente sonora o artefacto o instrumento que está provocando ese sonido. Eso es algo que lo tengo que tener siempre presente. También es verdad que no todas las personas o no todas las edades conocen la fuente sonora, porque eso es un proceso de aprendizaje. Si yo nunca vi una trompeta en mi vida, no voy a asociar el instrumento trompeta con el sonido de ese instrumento. Entonces también hay que tener un poco de paciencia a veces, porque hay sonidos que no conozco y por lo tanto esos sonidos que no conozco, yo no sé su timbre, no puedo reconocer el timbre. También nos pasa cuando nosotros hablamos por teléfono con alguien de nuestra familia o algún amigo, simplemente por escuchar su voz sabemos quién es, no precisa que nos diga el nombre. Y eso tiene que ver con el timbre de la voz. Cada ser humano tiene un timbre especial de la voz. Podemos imitarlo, pero no mantenerlo durante todo el tiempo o no dar las expresiones que las personas hacen y poder falsearlo. Es decir, el timbre de la voz humana, si yo conozco a esa persona y lo he escuchado durante mucho tiempo, siempre lo voy a reconocer. Después tenemos la duración del sonido. La duración del sonido es algo muy fácil de entender. Hay sonidos largos, o sea, que duran mucho tiempo, y hay otros sonidos que duran menos tiempo. Yo con la combinación de sonidos largos y cortos, y con la combinación también del silencio, que es necesario en la música, voy a tener otro concepto que va a entrar, que es el ritmo. Yo con la producción de sonidos largos y cortos voy a generar un ritmo que también va a tener silencios. Es bastante enriquecedor que los tenga, porque si no, sonido continuo también se vuelve muy monótono y aburrido. Entonces, estaríamos hablando por este lado de la intensidad, la altura, la duración, el timbre, la espacialidad y la textura. Así que espero que esto le haya servido, le haya aclarado un poco las cosas. Nos seguimos viendo por CREA y nos seguimos comunicando por donde sea. La cosa es no perder el contacto y si quedó alguna duda, bueno, lo hacen llegar o por la inscripción o por CREA o por cualquier medio que ustedes tengan. Para mí es un placer estar compartiendo tiempo con ustedes y pudiendo aprovecharlo de la mejor manera. Videito cortito para aclarar alguna duda y bueno, les voy a empezar a mandar estos videos cortos para que ustedes, cada vez que damos un tema, mando un video para que sirva de registro, para que ustedes tengan un poco la explicación y bueno, si me equivoco, porque también me puedo equivocar, y ustedes investigan y se dan cuenta que me equivoqué, me lo hacen llegar y de esa forma la comunicación y el aprendizaje se hacen mucho mejor. Ha sido un placer y bueno, nos vemos en la próxima. Espero que estén todos bien, cuídense y bueno, ya vamos a estar conversando sobre otros trabajos, otras tareas y otros temas. Un abrazo grande, mucha música para ustedes y bueno, nos vemos.